Reciban un cordial saludo todos desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi Valle del Cauca, a nuestro Comité de Comercio Exterior ampliado. El tema que nos reúne esta mañana es para hablar de las claves para una exportación exitosa. Antes de iniciar, por favor, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Micrófono y video apagado para el buen desarrollo de la conferencia. Registrar su asistencia en el link que enviaremos por el chat interno para hacerle llegar las memorias y la grabación del comité. Las preguntas se harán al finalizar la intervención. Nuestro moderador estará pendiente de las inquietudes y preguntas que tengan. Sin más preámbulos, saludamos al doctor Julián Alberto Acosta Libreros, con más de 14 años de experiencia, consultor en comercio exterior y docente investigador del grupo de investigación ENTIM. Y a nuestro líder del comité y moderador de esta mañana, el doctor Víctor Hugo Coral, subgerente de Agencia de Aduanas Coral Visión SAS Nivel 1. Adelante, Víctor. Buenos días para todos. Mi nombre es Víctor Hugo Coral, subgerente de Agencia de Aduanas Coral Visión. Quiero darles a todos una muy cordial bienvenida a esta capacitación, que son claves para una exportación exitosa, a cargo del señor Julián Alberto Acosta Libreros, quien nos acompaña hoy del grupo de investigación MTIM. Quisiera recomendarles a todos, por favor, mantener igualmente sus cámaras apagadas y sus micrófonos también en silencio. Nosotros estaremos pendientes de todas las preguntas que nos quieran realizar o que le quieran realizar a Julián Alberto a través del chat y las vamos a ir incorporando durante la presentación. Igualmente también tenemos unas preguntas que ya fueron enviadas previamente que también van a ser parte de la conferencia y parte también de la sesión final de preguntas. Entonces, le doy la cordial bienvenida a Julián Alberto y a todos muchísimas gracias por su participación. Bueno, perfecto. Víctor Hugo, muchísimas gracias y también a Diana por esta invitación que nos hace pues, el Comité de Supply Chain de la ANDI. Y bueno, y a cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias por darse el tiempo para estar hoy en día, esta mañana. Aquí vamos a conversar unos temas bastante interesantes con respecto a las exportaciones y específicamente lo que son las claves para una exportación exitosa. Yo voy a tener, de pronto van a estar viendo a través de la cámara que voy a estar mirando aquí por aquí, aquí al ladito tengo mi chancugo, estoy viendo la presentación mientras estoy observando pues la cámara aquí para cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por venir, por presentarse aquí, por aceptar este tipo de invitaciones que hace la ANDI con el objetivo pues de promocionar y de, digamos, mejorar y optimizar todo lo que es nuestro comercio exterior en Colombia. Esta es una de las capacitaciones, digamos, bueno, webinar, capacitaciones cortas que vamos a tener con respecto a la optimización de las operaciones de comercio exterior. Y pues sin más preámbulos, lo que vamos a hablar aquí hoy en día son las exportaciones. Las exportaciones, que es algo que siempre, digamos, está pendiente ahí para que, digamos, nuestro país pueda crecer en competitividad y nuestra economía pues también crecer de la misma forma. Entonces, hoy específicamente vamos a hablar de esas claves, ¿sí? Claves desde el punto de vista logístico, y quiero ser claro con esto, desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista aduanero, para que nuestras exportaciones sean más exitosas, no vayan a tener inconvenientes, no vayan a tener extra costos, y son alguna serie de tips que, digamos, a través de mi experiencia digamos, manejando cadenas de suministro de comercio exterior, trabajando en agente de aduanas, trabajando desde la parte de un agente de carga internacional, pues hemos llegado digamos, a encontrar cuando yo me enfrento con los empresarios, con los exportadores, y empezamos a realizar esa serie de operaciones de comercio exterior. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Claves para una exportación exitosa. Y aquí vamos con el orden de la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Pues en primera instancia vamos a hacer una especie de contexto, porque obviamente todavía continuamos en un tema de pandemia a raíz del COVID-19. Entonces vamos a contextualizar con unos informes que nos presentó la CEPAL, lo que son las exportaciones en el comercio internacional y cómo se enmarca Colombia dentro de esas, digamos, cómo está la región específicamente, América Latina y el Caribe, y cómo está Colombia frente a la región
con todo lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso simplemente como para contextualizar. Posteriormente pues ya pasamos a revisar cada una de estas claves de comercio exterior que van relacionadas con las exportaciones, ¿sí? Y, perdón, en segunda instancia vamos a revisar los costos relacionados con la exportación y terceramente vamos directamente con estas claves para una exportación exitosa. Entonces, pues si les parece, vamos pues para allá. Miren estas cifras, este es un informe que lanzó recientemente la CEPAL a través de su secretaria, pues Alicia Bárcena, donde se especifica ya entre enero y mayo cómo ha sido ese comportamiento del comercio internacional, ¿sí? Nosotros veníamos de un año 2019 que posiblemente ha sido un año que venía más que todo en temas de descensos, de caídas, pero pues obviamente ya con el tema del COVID se profundizó muchísimo más y estamos viendo de que el comercio mundial tuvo caídas del 17% en esos primeros meses del año ya medidos en cuanto a volúmenes de intercambio de bienes y servicios, y pues esto específicamente afecta obviamente el tema de las exportaciones, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, aquí en la región América Latina y el Caribe, cómo fue esa variación de las exportaciones. Como vemos, siempre ha habido descensos en cuanto a la variación, cómo se desplomaron, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la región que nos compete a nosotros hubo casi el 24% de desplome en el valor de las exportaciones, ¿sí? Y aquí vemos, digamos, cómo fue el comportamiento país a país, ¿sí? Efectivamente, los países que lograron crecer y que crecieron un poquito, pero que lograron crecer son 4 países latinoamericanos: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, centroamericanos, ¿sí? Pero la región se mantuvo en un descenso del 17%, ¿sí? Un menos 17% en promedio. ¿Y dónde se ocupa Colombia? Colombia tuvo, ahí es el 4.º país que aparece ahí en la gráfica, donde se muestran que nosotros tuvimos descensos en nuestras importaciones de un menos 25%. Entonces sí estamos hablando de que hubo un descenso bastante fuerte, incluso más fuerte de lo que tuvo la misma región de América Latina, ¿sí? Y aquí, pues específicamente también lo que muestra esta gráfica es cómo ha sido la variación de esas exportaciones por volumen, por precio y por valor, que también se ha ido, digamos, disminuyendo, y que la gráfica pues nos muestra que las caídas en este año pues ya han sido, digamos, de los peores desempeños en casi 80 años para caer a un aquí a un menos 23%, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en estos momentos hablando, digamos, estamos dentro de un contexto de comercio internacional que viene en caída, que vamos a empezar, porque estamos en una situación completamente incierta, si vamos a reactivar nuevamente esto, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es si debemos exportar o no en estos tiempos de COVID-19, si debemos exportar o no en esos tiempos de COVID-19. Y bueno, ahí la cuestión es simplemente, sabemos que hay un descenso en los pedidos, sabemos que hay un descenso en el mismo comercio, sabemos que hay un descenso. Esto no solamente le compete el tema de las exportaciones, las importaciones, que no las hablamos aquí, también han venido en descensos, ¿sí? Producto de toda esta pandemia. Entonces, si debemos o no enfocarnos en el tema de la exportación cuando se está hablando de un tema de regionalización. Entonces, ahí esta es la oportunidad para aquellas empresas que exportan, vean cómo ellas pueden incorporar, cómo ellas pueden maciar su mezcla, digamos, su operación, ¿sí? Sus costos, para ser más competitivos, porque obviamente se está llevando la tendencia a que haya más regionalización y como una especie de pare o digamos un descanso a lo que es la globalización. Entonces se buscan esos aliados, estos partners más regionales, más cercanos. Entonces ahí es donde nosotros como exportadores deberíamos de ver, es una oportunidad para ver cómo mi operación puede ser más competitiva y poder pelear y ofertar correctamente dentro de esta pandemia. Todo es posible. ¿Sí? Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que todo es posible en cuanto de los mismos paradigmas se vienen quebrando, y así como empresas van saliendo del mercado,
hay otras que sí constantemente se mueven, se reinventan, analizan todo el tema de sus costos y crean ofertas de valores valideras y que están ahí presentes cuando las empresas empiezan a activarse y recuperarse, pues esa es la idea. Y la idea pues con esta capacitación también es mostrarles, hey, en estos momentos empieza a revisar hacia adentro cómo está esa operación tuya de exportación, si ya has exportado y no importa si van a ser las primeras exportaciones que vas a hacer o estás en ese proceso de pasar a probar el tema de las exportaciones. Aplica para todos en ese sentido. Entonces, ¿deberíamos exportar en esos tiempos de COVID? La pregunta va más al aprovechamiento de una oportunidad. Aprovechamiento de oportunidades. Entonces, ¿dónde vamos a mirar esas oportunidades? ¿Sí? ¿Y dónde vamos a empezar a ajustar esas operaciones? ¿Sí? Aquí no nos vamos a meter un poco con lo que son la calidad de los productos, no nos vamos a meter con el tema de las investigaciones de mercado que se hacen para ingresar a ciertos países, sino vamos a mirar qué es lo que podemos desde la parte logística y desde la parte aduanera empezar a optimizar para lograr reducir esos costos, esa brecha de costos, ser mucho más competitivo y ofertar con muchísimo más valor a nuestros clientes internacionales. Y aquí en esta gráfica, mire, estamos revisando todos estos costos que se relacionan con una exportación, ¿sí? Ahí vamos a ver que para algunas empresas, para algún tipo de productos, pues aplican una serie de vistos buenos, aplican una serie de documentos soporte que se tienen que llegar a emitir previamente, ¿sí? Hay que tratar con los agentes de carga internacional, hay que revisar el tema de los agentes de aduana, que también obviamente hacen parte de la misma operación y tienen un porcentaje de costo asignado a ellos. Importantísimo aquí el tema embalaje y empaque de las mercancías, porque ahorita no solamente el embalaje y nuestros empaques van con el objetivo de proteger nuestra mercancía para que no tenga inconvenientes a lo largo de ese tránsito internacional. Ya hoy en día y esta pandemia también nos ha mostrado de que eh, eh, ¿cómo se dice? El comportamiento del consumidor, y me refiero por consumidor a nuestros clientes, ya están mucho más pendientes de un tema medioambiental. Esto ya es algo que ya se viene hablando muchísimo tiempo, pero a raíz del COVID se le ha dado muchísima más relevancia y la gente ya ha empezado a demandar este tipo de servicios. Entonces, como otra vez de nuestros embalajes, de nuestros empaques, estamos mejorando esa parte ambiental, esa reducción de esa huella de carbono y al mismo tiempo el objetivo es lograr innovaciones que me permitan al mismo tiempo reducir esos costos. Entonces el embalaje ya no solamente es protección, sino también es cumplir con un requerimiento del mercado, Las tendencias van a seguir creciendo en ese sentido. Recientemente, pues en esta semana fue noticia porque hubo un nuevo tratado de libre comercio firmado ya por Colombia, ¿sí? Y es con el país de Israel. Entonces, con esos tratados de libres de comercio, nosotros hablamos con el tema de las exportaciones y me beneficia o no el tema de las exportaciones. Y ahí vamos a tratar los costos relacionados pues con los certificados de origen y algo muy importante que son las declaraciones juramentadas de origen. Hay costos relacionados con los cargues de la mercancía, porque es el exportador quien en últimas carga las mercancías a los medios de transporte, los costos relacionados con almacenamiento, con los bodegajes de un producto terminado en espera de una exportación, ¿sí? El envío de una serie de documentos, el transporte terrestre, el transporte internacional y también el tema de las inspecciones de la autoridad aduanera, de las autoridades competentes, ICA o INVIMA, en los puertos y en los aeropuertos, en las zonas primarias aduaneras. Entonces, todas estas son una serie de costos que yo vengo a identificar dentro de mi operación logística y aduanera de una exportación y que efectivamente voy a empezar a revisar y analizar. Entonces, si les parece, vamos entonces efectivamente a revisar cuáles son esas claves para exportar de forma exitosa con todo este contexto que les acabo de comentar y teniendo en cuenta de que lo que buscamos con todo esto es sobre todo reducir los costos, reducir también esos costos ocultos que a veces
yo no manejo, yo no me doy cuenta de qué pasan, o que a veces simplemente por descuido se me generan una serie de costos que desde el punto de vista de planificación, con esta serie de claves que vamos a comentar y a conversar aquí, pues pude haberlos evitado, ¿sí? Y en últimas, esto es lo que hace que las exportaciones sean exitosas. Sí, es correcto, yo puedo en estos momentos hacer mi exportación, ¿sí? Y conforme van pasando los costos y van pasando los tiempos, me he dado cuenta de que he tenido una serie de contratiempos que pueden ser desde la mercancía no llegó correctamente, hubo daños en las mercancías, hubo demoras en los cargues, se me fue el buque y no alcancé a la reserva y yo estaba en camino, no tenía los embalajes correctamente listos, mi mercancía puede ser que no ingresó o no tuvo la posibilidad de entrar dentro de los medios de transporte. Aquí casos, vamos a hablar de algunos casos de situaciones en las cuales este tipo de situaciones se generan. ¿Por qué se generan? ¿Qué causa que esas situaciones se generen, que me generan esos sobrecostos y cómo yo voy a empezar a reducir a través de mi gestión? ¿Quién debe hacer esa gestión? Pues esa es una pregunta que vamos a resolver al final y ustedes mismos me vayan a ayudar a resolverlo. Entonces, pues empecemos con estas claves. Y aquí vamos a hacer una dinámica porque pues más que darte la clave o decirles las claves que vamos a estar comentando, quise hacerlo a través de esa manera, a través de preguntas, ¿sí? A través de preguntas que te cuestionen a ti internamente. Entonces, piense en esta primera pregunta. ¿Qué condiciones se negociaron con el comprador? ¿Qué condiciones fueron las que se negociaron con esos compradores al momento de hacer las exportaciones? ¿Sí? Nosotros en el momento en que nosotros hacemos una exportación, ¿sí? Tenemos en la gran mayoría de los casos de pronto personas involucradas en diferentes áreas de la exportación. Está el vendedor internacional, que es el que negocia, el que vende, el que está en contacto directo con los clientes y el que recibe la información de qué es lo que se debe exportar, en qué cantidades y de qué maneras, ¿sí? Está pues obviamente la parte de producción atenta a esas cantidades, está la parte de comercio exterior, está la parte financiera y contable pendiente de la misma operación del comercio exterior, ¿sí? Está la parte logística, en las mismas bodegas, en cómo se preparan, ¿sí? Entonces son varias áreas que están interrelacionadas con este mismo proceso de exportación y obviamente pues la parte administrativa, la parte contable también para el tema de las facturas, para el tema de los costos y para el tema de el pago de proveedores y bueno, todo este tipo de servicios. Entonces, ¿qué condiciones se negociaron? ¿Sí? Y aquí es importante que todas estas condiciones que se negociaran queden claras para todas las partes, porque ahí es donde yo he visto y hemos notado desde el punto de vista de los agentes de carga y desde los agentes de aduana que han habido inconvenientes. Entonces, y aquí la clave, ¿cuál va a ser? Es revisar ese contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional, posiblemente también me encontré muchos casos de empresas que no tienen esta serie de contratos, ¿sí? Y en los mismos contratos, de pronto, los compradores son los que mandan los contratos y uno simplemente acepta por el hecho de que quiere finiquitar una venta rápidamente, ¿sí? Los contratos de compraventa internacional es donde se especifican todas esta serie de condiciones y donde, digamos, todas las áreas deben entrar a participar para que, digamos, tengan su input en toda la operación de exportación y que al mismo tiempo, bueno, pues todo el mundo esté al tanto de qué es lo que se ha negociado. Entonces aquí las condiciones y los tiempos pactados. Nosotros desde el año pasado, a partir de agosto, lo que fue agosto y septiembre, que ya se empezó a socializar los nuevos términos de negociación internacional, los 5 terms que nos presentó la Cámara de Comercio Internacional, que cambiaron para este año y que bueno, con todo esto del COVID y de la pandemia han pasado como un poquito en relevancia y póngale nuevamente cuidado y tráigalos aquí, porque sí hubo cambios específicos que afectan y dependen y digamos tratan muy de la mano con esos contratos de compraventa internacional. ¿Sí? Si usted, digamos, dentro de su contrato se adhiere a las
a los términos de negociación negociados 2010 versus 2020, tiene que tener muy claro a qué se está comprometiendo, sobre todo en el caso de los Incoterms 2020, donde hay unas especificaciones, hay unas responsabilidades y hay unos costos involucrados para cada una de las partes y unas, digamos, unas obligaciones para cada una de las partes. Entonces, parte de estas obligaciones que se empiezan ya a hablar con esos Incoterms es el hecho de que usted debe hacer notificaciones. Debe hacer notificaciones a su comprador cuando la mercancía ya esté lista para ser recogida, cuando su mercancía ya la ha entregado a un porteador, cuando su mercancía ya está en proceso de exportación, cuando su mercancía ha sido despachada, porque son partes de las mismas reglas que están adscritas allí y que uno mismo, si las negoció y las adhirió a ese contrato de compra-venta, pues debe estar acorde a todo esto. Lo importante aquí es que haya un contrato de compra-venta. ¿Sí? Lo importante es que haya un contrato de compra-venta y aquí es formalizar a los exportadores para que ese contrato se revise, esté pactado en los términos correctos. Hay que revisar tiempos, porque en los contratos yo me adhiero a tiempos de entrega y yo debo entender dentro de mis propias exportaciones de que a veces, dependiendo de, sobre todo ahora en época de incertidumbre, donde los servicios cambian, los tiempos de entrega cambian, las posibilidades, estamos reacomodando todo este panorama de operadores de comercio exterior, pues debo revisarlos para no amarrarme a ciertas condiciones y pueda amarrarme también a cláusulas de entrega que me pueden ser afectadas y con los cuales en últimas se va a afectar el costo de la exportación. Y pues sí, lo que yo les digo, termino exportando, pero termina siendo rentables las operaciones, no. Y si no son rentables, pues en cualquier momento las empiezo a cortar. Y la idea es que no cortemos las exportaciones que mucho trabajo nos han costado eh, sacarlas adelante en ese sentido. Entonces aquí yo tengo una anécdota muy particular y me pasó hace muchos tiempos con un cliente y es que con el tema de los contratos de compra-venta, ¿sí? A veces se negocian y por el simple hecho de negociar y de hacer una venta internacional no se le presta atención a la parte logística. En la parte logística hay unos tiempos explícitos, sobre todo cuando estamos hablando, digamos, de exportaciones. En este caso eran unas exportaciones que iban para Europa, ¿sí? Pero dentro de la misma exportación, la modalidad de exportación que se habló tuvo varios cambios. Primero se habló de una exportación aérea, que ya sabemos que tiene un tema de rapidez mucho más rápido, mucho más, bueno, tema de rapidez mucho más importante en ese sentido. Pero después, por términos de costos, se cambió a una parte marítima y pues como no eran cantidades, ustedes saben que en exportaciones aéreas no se exportan muchas cantidades, entonces estamos hablando de la modalidad consolidada. Y con esos consolidados, este cliente, que era un cliente exportador de un tema de alimentos, pues tuvo bastante inconvenientes, porque los consolidados, ¿qué pasa con los consolidados? Primero debo saber si esos consolidados son quincenales, son semanales, hay consolidados que salen incluso cada mes, ¿sí? Y este tema, pues cambian últimos los tiempos. Lo segundo es que los consolidados en el caso de los alimentos pelean con el caso de los químicos por esos espacios. Entonces, si digamos en un embarque donde yo había determinado para un consolidado que tenía que despacharse en cierta fecha, pero hay un elemento químico o peligroso dentro de ese mismo despacho, entonces yo simplemente no puedo sacar mi mercancía, no la puedo exportar en ese consolidado y me toca esperar al próximo. Entonces empieza a dilatarse el tema de los tiempos. Para este cliente se dilató el tema de los tiempos y tomó unos tiempos cerrados en cuanto a la exportación, ¿sí? Entre Cartagena y Rotterdam. Y esta era una exportación que iba para Irlanda, ¿sí? Donde hace una serie de transbordos en Europa y luego se transporta desde el punto de vista terrestre hacia Irlanda. Determinó que en 17 días, que era el tiempo de tránsito hasta Holanda, pues era el tiempo de tránsito con el cual el cliente final iba a recibir la mercancía y pues obviamente no lo iba a cumplir y aparte de eso tuvo problemas porque eran embarques quincenales y tuvo problemas porque chocaba la mercancía porque eran alimentos con el tema de los químicos. Entonces, un embarque que le había dicho a su cliente final que tenía para entrega en 17 días, pues terminó entregándose en cerca de un mes y medio después de todos esos tránsitos. Y ahí hubo penalizaciones porque en los contratos quedaron especificados cuestiones que no se tomaron en cuenta. Entonces,
Muy importante esto, revisar los contratos de compra-venta. Y el tema de los seguros internacionales también, porque si el seguro, y dependiendo del Incoterm, yo soy o no, digamos, partícipe de la responsabilidad. Entonces, muy claro, si voy a negociar un FCA, un término FOE, un término CIF, que yo tengo más responsabilidad en la cadena logística, más aún un término de DP. Por ejemplo, hay exportaciones de DP que no son recomendables porque tienen todo el peso de la exportación para los exportadores, pero en estos casos, pues, tengo que revisar la parte de los seguros internacionales. Entonces, ahí está la primera de las claves, revisar ese contrato de compraventa internacional. ¿Sí? Vamos ahora con la segunda pregunta que les hago, y es, ¿la DIAN sabe que voy a exportar? Dice, pero Julián, ¿cómo así que la DIAN sabe que voy a exportar? Sí, señores, porque usted tiene que hacer una presentación de su exportación y de acuerdo a la normativa aduanera colombiana, usted tiene que hacer una solicitud de autorización de embarque a la DIAN para que le autorice esa exportación. ¿Sí? Entonces, la DIAN sabe que usted va a exportar. ¿Sí? Va la pregunta para ustedes. Sé que la DIAN, yo le di comunicado, la DIAN sabe que yo voy a exportar, ¿sí? Y aquí, en esta parte, la clave tiene que ver con la adecuación de los documentos. Esa es una de las claves que más le pega a las personas naturales o a las personas jurídicas que están haciendo sus primeras exportaciones o que apenas están haciendo su primera exportación. ¿Por qué? Porque legalmente, dentro de sus documentos tributarios, ¿sí?, aduaneros, no están preparados para esto. Y aquí es revisar la parte de los RUT. Tenemos que tener en cuenta, importante aquí, de que nuestros RUT estén actualizados. Cada año se tienen que actualizar. La DIAN va a revisar en el caso de hacer inspecciones, en el caso de hacer controles posteriores, la información que usted consigna en su RUT. Entonces es importante, teléfonos, direcciones que aparecen ahí reportadas, concuerden con todos los documentos, con las facturas, con las cámaras de comercio y efectivamente con los domicilios de nuestra empresa. Si nos vamos a cambiar de local, si nos vamos a cambiar de fábrica, esa información debe quedar consignada en el RUT. Si cambiamos los teléfonos, debe quedar consignada en el RUT. Entonces, eso es algo que usted lo puede hacer fácilmente a través del portal de la DIAN. Usted se mete con su clave, con su usuario y empieza a actualizar la información. Esto no es nada del otro mundo, ni hay que pagar, ni hay que hacer algo. Eso se lo puede hacer gratuitamente dentro de sus procesos. ¿Quién lo hace? Bueno, ese es otro tema. Y aquí, para aquellos que van a iniciar sus exportaciones, deben de tener en cuenta de que tienen que estar registrados como usuarios aduaneros. Como usuarios aduaneros, tener esa responsabilidad que, si no estoy mal, es la número 10 o la número 11, no recuerdo esos momenticos, me disculpan ahí, 10 o 11, que es el estar registrado como un usuario aduanero y tener la responsabilidad de exportaciones para esos usuarios aduaneros. ¿Sí? ¿Cómo lo hago yo? Eso lo hago yo en un trámite que se hace ante la DIAN. Yo tengo que llevar mi Cámara de Comercio, yo tengo que ir a la DIAN e informar de que, mire, este es mi nuevo objeto social, voy a hacer operaciones de exportaciones, está mi Cámara de Comercio. Por favor, autoríceme y hágame el cambio Julián, hola, se te escucha de que yo entrecortado. pueda un usuario. Perdón, ¿hace cuánto se escucha entrecortado? No, ya te escuchamos bien. ¿Sí? Bueno. Bueno, si algo me vuelvo y repito, ¿sí? Como les estaba diciendo, en el caso de cuando yo le solicito a la DIAN, ¿sí?, esa solicitud de autorización de embarque, la famosa SAE que hacen los agentes de aduana, ¿sí?, pues en el momento en que usted suba la información, pues se va a hacer un match entre la información que está en mi registro único tributario con la información que va a ingresar al sistema MUISCA. Entonces, si usted no está registrado como un exportador, si usted no aparece como usuario aduanero, simplemente hasta allí llegó el proceso y no puede continuar. Por lo tanto, no puede solicitar esa solicitud de autorización de embarque y por lo tanto no le van a autorizar ese embarque para que usted lo pueda exportar posteriormente. Entonces, aquí es importante este tema, es un tema simplemente documental para hacer un checklist, un visto bueno en ese momentico. Y el tercer punto que es también a tener
el visto bueno con la policía antinarcóticos. Y es que usted le hace una presentación de la exportación y le pide autorización a la DIAN para que le permita exportar. Pero usted también le debe hacer la presentación y le debe pedir autorización a la policía antinarcóticos para que le permita exportar, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Eso son cosas que se tienen que hacer previas a la exportación, a la salida de la mercancía de mi bodega. No la puedo hacer ni en el transcurso ni durante, porque sin esto simplemente mi proceso de exportación se para. ¿Cómo yo hago la solicitud de ese visto bueno para que la Policía Antinarcóticos me dé la autorización de marcar? Pues a través de la página de la ventanilla única de comercio exterior. Ahí es donde están todas las entidades relacionadas con la operación de comercio exterior en las exportaciones, y ahí está la Policía Antinarcóticos. Diligencio los formularios de seguridad y le presento a la Policía Antinarcóticos mi exportación. Le digo qué es lo que voy a exportar, quién lo va a exportar, a quién se lo voy a exportar, y yo, lo más importante de eso es hacer la firma digital de esta información que yo estoy consignando ahí. Consignando estas firmas digitales se hacen a través de un token, y estos tokens yo los tengo que solicitar a unas empresas que son las que entregan estas firmas, tokens de firmas digitales. Esa Servicámaras es una, Andes es otra, SGC es otra, ¿sí? Son 3 empresas que venden estas firmas digitales, tienen una validez de entre 1 año o 2 años, dependiendo de cómo se haga la compra de esta firma digital, y pues no dejarla vencer, porque si está vencida, pues simplemente no puedo hacer la firma. Entonces yo no puedo dejar esto para el último momento, es que yo me confío, y tuve casos con muchos clientes que se confían de que la firma estaba correcta, y en el momento en que vamos a hacer la exportación, pues resulta que van a firmar y la firma está vencida. Entonces pida una firma, que se la envíen nuevamente, son 2 o 3 o 4 días, páguela nuevamente, solo la puede recibir el representante legal. Si el representante legal no está, pues se deben dejar los respectivos poderes, pero son poderes que tienen que estar autenticados. Entonces ahí es donde se me sale de control por no hacer un chequeo previo de todas estas cuestiones. Entonces, importante esto de las firmas digitales para poder firmar ese documento que yo le envío a la Policía Antinarcóticos, y que la Policía Antinarcóticos al día siguiente de hacerle el envío me esté autorizando si todo está correcto. Entonces, esto lo debo hacer antes. Entonces, ahí está la clave con respecto a si debo pedirle permiso a estas entidades. Vamos ahora con la tercera de ellas. Aquí está la tercera pregunta. ¿Conozco cuáles son los documentos que voy a necesitar en la exportación? Aquí se los digo a ustedes. ¿Usted conoce exactamente qué documentos tiene que emitir? Pues yo sé que tiene que haber una factura, por ahí he escuchado una lista de empaque, ¿sí? Pero exactamente cuáles son esos documentos que yo tengo que emitir, que yo tengo que tramitar, dependiendo, y esto es claro, debe ser dependiendo del tipo de mercancía que yo tengo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de mercancía que yo tengo, yo voy a necesitar ciertos documentos y no voy a necesitar ciertos documentos. Y aparte de esto es hablando de la exportación en Colombia. Para la importación en los países de destino, hay una serie de documentos que cada país es libre de qué documentos va a necesitar, ¿sí? Aquí tengo otra anécdota y les cuento. Por ejemplo, tuvimos con otro cliente una exportación aérea nuevamente hacia el destino de Emiratos Árabes. ¿Sí? Dice, pues exportaciones de Colombia hacia Emiratos Árabes, eso es donde se ha visto, pues esta empresa los hacía, ¿sí? Y eran unas exportaciones que eran bastante constantes. En la primera de ellas resulta que la legislación aduanera en ese país de destino estaba solicitando un documento apostillado por una cámara de comercio local, ¿sí? Y aquí ese visto bueno nunca se pidió, nunca se solicitó, nunca se socializó. La gente de la empresa exportadora estaba completamente sana en ese aspecto, y la exportación, perdón, salió hacia Emiratos Árabes. Yo no recuerdo si eso salió por Lufthansa o salió por Cargolux, entonces tuvo una parada en Frankfurt o en Luxemburgo, que es donde se hacen los transbordos de estas aerolíneas, y ahí tuvimos que dejar la mercancía quieta cerca de 2 semanas. Cerca de 2 semanas. ¿Por qué? Porque en últimas, ya después que la mercancía había sido despachada, pues
el cliente empezó a solicitar este documento apostillado y usted dígame si usted puede ir a la Cámara de Comercio a que le apostille un documento de una exportación. Pues eso no es labor de una Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces empezó todo ese triqui-rafe, ¿cómo lo obtengo? Mire que yo no lo puedo apostillar, el cliente en destino le está diciendo, si usted no me lo entrega, yo no lo puedo nacionalizar, yo no le puedo pagar su mercancía, ¿sí? Mire todos los sobrecostos, yo voy a necesitar esto. Entonces, mientras se resolvió todo ese tema, ¿sí? La mercancía pasó 2 semanas parqueada en un aeropuerto internacional allá en Europa. ¿Y usted cree que esas 2 semanas parqueada en ese aeropuerto? Primero, por el tema de seguridad, de lo que le pueda pasar a esa mercancía. Pero segundo, las aerolíneas no te van a hacer ese trabajo gratis. Ningún agente de operador de comercio exterior te hace esos trabajos gratis. Entonces, esos son papayazos que toman los operadores del comercio exterior, digamos papayazos porque usted ya dio papaya y lo siento, o sea, si usted va a dejar su mercancía aquí parqueada en una bodega, yo le voy a cobrar bodegajes porque está ocupando un espacio, ¿sí? Y ahí empiezan a generarse todos esos sobrecostos. ¿Por qué? Porque es que yo no tenía claro el tema de los documentos. Y aquí, ¿cuál es la clave? La clave de todo esto es, mire, nos vamos a lo más básico de todo, y es que usted pueda y debe clasificar y tener muy claro la clasificación arancelaria de su mercancía. Y no solamente es definir esos números, esos 10 dígitos que hacen parte de la subpartida arancelaria. ¿Por qué? Porque a través de esa subpartida arancelaria yo reviso, tengo que hacer 2 verificaciones en ese orden de ideas. La primera verificación la hago aquí para exportar en Colombia. Yo me meto fácilmente puede ser la página de la DIAN, en la consulta de arancel, en la parte de exportaciones, ingreso a la subpartida arancelaria, me dice el número del producto, perdón, me dice cuál es el producto, y me voy a la parte de exportaciones donde me dice exactamente para exportar ese tipo de producto, estos son los documentos que necesito. Muchas veces no se requiere ningún documento diferente a los normales, factura, mandato, lista de empaque, ¿sí? Pero hay otras veces, en el caso de lo que son los alimentos, en el que son los perecederos, de que son, ¿sí? Hay una serie de documentos que tengo que presentar, ¿sí? Hay, digamos, lo que son los documentos libre de venta, lo que son los certificados fitosanitarios, los certificados zoosanitarios, ¿sí? También tuve el caso de exportación incluso vía courier, ¿sí? Una exportación vía courier que era de unas cremas, para la cara, para las mujeres, una de esas cremas de belleza, se exportó a España y resulta que en España las autoridades estaban pidiendo, por más de que fuese un courier, ¿sí? Y eran unas muestras, estaban pidiendo una serie de documentos zoosanitarios porque dentro de las fichas técnicas aparecía de que hay un elemento de producción animal en eso, y necesitaba un zoosanitario para que pudiese ingresar allá. Y, digamos, ¿quién puede, digamos, certificar algo cuando la mercancía ya no está acá? ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué le tocó a esta persona? Devolver ese producto, pagar un flete doble de ida y de regreso, porque no se revisó este tema. Entonces, clasifique su mercancía, verifique cuáles son las formalidades aduaneras de exportación, eso es fácil, se lo puede hacer en la página de ADIAN, lo puede hacer por Legiscomes, que también es muy especializado y te muestra la información necesaria de los documentos que necesito. Y si aún así yo quiero certificarme aún más, pues ahí tengo a mi agente de aduanas. Mi agencia de aduanas, yo le puedo también transmitir esa información. Dime, mira, este es mi producto, esta es mi subpartida. Primero, dígame si está correcta. Y segundo, ¿por qué? Porque ellos tienen expertos en clasificación. Y segundo, si estas mercancías, pues dígame qué requisitos necesito. Y eso lo tengo que hacer desde el punto de vista planificación antes no en el camino, eso lo tengo que hacer antes, porque hay unos documentos que me pueden demorar 6 meses en obtenerse. Entonces, pues ya a puertas de una exportación yo no puedo empezar a solicitar esos documentos, ¿sí? En el caso del café, por ejemplo, hay unos documentos que yo necesito como la autorización de la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos hacen inspecciones, ellos hacen visitas, y esto yo no lo puedo hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Y lo tengo que hacer con anticipación. Entonces, antes de que se den esas exportaciones, esos documentos tienen que estar ya en poder de la misma empresa que los va a exportar, ¿sí? Es un ejercicio de planificación. Y aquí es mapear esos documentos en toda la cadena de exportación. Ahora, eso es para exportar, también lo tiene que hacer para importar en el país de destino, ¿sí? Bueno, aquí yo conozco la legislación en Colombia,
pero yo lo desconozco la legislación de destino. Pues ahí tengo que hacer una comunicación muy clara con mis clientes y decirles, dígame exactamente, mire, esta es mi subpartida, mire, este es mi producto, ¿qué necesito yo? ¿Qué usted me va a solicitar a mis documentos? Porque lo que usted me pida, lo voy a meter en el contrato y es lo que yo voy a efectivamente tramitar. Si tiene algo raro, específico que necesite tramitar, dígamelo con anticipación. O usted también puede hacer el trabajo proactivamente. Antes de irse donde su cliente, verificar con sus agentes de carga internacional, que eso es una de las facilidades y una de las ventajas que tienen trabajar con agentes de carga, es que ellos obtienen esa información a través de sus oficinas en los países de destino. ¿Sí? Entonces se vuelve un valor agregado muy grande y ellos pueden obtener esas informaciones de estos documentos. La idea, ¿cuál es? Que usted mapee completamente los documentos y los tenga claros. Entonces, este es otro de los apartes importantes en las exportaciones. Sí. Víctor Hugo, no sé si hasta este punto han habido algunas preguntas de nuestros participantes que podamos resolver en estos puntos o continuamos. Por ahora, la única pregunta que tenemos es una persona que solicitó repetir cuáles son las empresas autorizadas para obtener la firma digital ante la BUCE. Ah, sí, las empresas autorizadas. Yo conozco 3 empresas que son Certicámaras. Está una empresa que también se llama Andes, firma digital, y está CGC, ¿sí? Esas son 3. 3 de las empresas que hacen este concepto de las firmas digitales. Usted lo puede tramitar directamente, eso es algo que el mismo exportador lo puede hacer directamente, o le puede pedir el apoyo a sus agentes, a sus agencias de aduana, que ellas también tienen estos proveedores muy claros y le pueden dar, digamos, la información para que usted mismo pueda llamar y hacer estas firmas digitales, obtener estas firmas digitales. ¿Sí? Entonces, Certicámaras, digamos que es la más conocida de todas, Andes y SGC. ¿Sí? Esas son las 3 que yo conozco. De pronto, la DIAN ha autorizado otras más. Eso sí es específico. La DIAN autorizó unas empresas para esto. No cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, tengo que irme a esas que ya están autorizadas. Perfecto. Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a esta es la cuarta pregunta que me lleva a una nueva clave para exportar, y es, me van a solicitar certificado de origen. Vamos a pensarla ahí un momento. Me van a solicitar certificado de origen, y aquí es ¿qué es lo que tengo que tener aquí muy claro? Y es, con esos países a los cuales yo voy a hacer el envío de las exportaciones, primero es un país con el cual Colombia tiene un tratado de libre comercio. Usted se puede meter para verificar, ¿sí? Porque de pronto no tiene todos los tratados que tiene Colombia firmados en la cabeza. Pero por así a grandes rasgos, Colombia tiene acuerdos firmados con toda la región, ¿sí? En Latinoamérica, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, la Alianza Pacífico, la Unión Europea, Triángulo Norte, en Centroamérica, tiene tratados específicos con ciertos países como con Venezuela, con Chile, está la parte de Norteamérica, ¿sí? Que es Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Tenemos, y recientemente, bueno, ya hay otros acuerdos específicos. En tlc.gov.co, www.tlc.gov.co, se encuentran todos los acuerdos firmados de Colombia. Y ahí usted puede descargar el mismo acuerdo y revisar y leerse esos acuerdos. Esos acuerdos es bueno que ustedes los lean, la gente no los lee. La gente no se da cuenta para qué se firmó un acuerdo, y en acuerdos no solamente se, digamos, negociaron desgravaciones de tipo arancelario, también se negociaron aspectos relacionados con movilidad internacional de personas, se negociaron aspectos relacionados con la propiedad intelectual, entre muchos otros acuerdos distintos. Entonces, esto es una parte de que es importante conocer. Entonces reviso si tengo ese acuerdo con ese país con el cual yo le pienso hacer la exportación. Y verifico si esa subpartida, que ya lo vimos en la clave anterior, que necesito tenerla, está amparada en ese acuerdo. Y si está amparada en ese acuerdo, pues ¿qué desgravación tiene? ¿Sí? Si tiene una desgravación, si esa subpartida está en esos acuerdos, pues lo lógico es que yo debo emitir un certificado de origen. ¿Sí? Ahora hay países, por ejemplo, República Dominicana, China, incluso en el caso de Panamá, donde hay un acuerdo parcial, donde no todas las subpartidas están amparadas, entonces
yo en esos países, pues yo no puedo tramitar un certificado de origen porque pues no me está amparado bajo un certificado, no está amparado bajo un tratado de libre comercio. Entonces aquí la clave es revisar esos textos, revisar si la subpartida está en esos textos y si sí está, pues es muy posible que usted tenga que emitir un certificado de origen. Yo tenía empresas que por política me decían, Julián, revisemos, ¿hay certificado de origen con ese país? Perdón, ¿hay desgravación arancelaria con ese país? ¿Hay un tratado de libre comercio? Automáticamente genéreme el certificado de origen, independientemente de que el cliente final lo pida o no, ¿sí? Porque es una forma de, digamos, formalizar también la exportación. Y aparte de que los clientes van a tener, pues los clientes finales van a tener esos beneficios arancelarios al momento de la importación y mi exportación va a ser más competitiva que otros países con los cuales yo me enfrento a nivel internacional. Entonces, de esta es la forma como yo me doy cuenta si necesito o no tramitar un certificado de origen. Ahora, lo importante, esos certificados de origen no se transmitan lo mismo de la noche a la mañana. Y yo tengo una piedrita en el zapato antes de poder tramitar esos certificados y es la declaración juramentada de origen. La declaración juramentada de origen, eso es algo que el mismo exportador hace, aquí no se mete nadie porque es una autocalificación del exportador. Entonces el exportador va a la página del MINSIT, del ministerio, y tramita esta declaración juramentada de origen. Ahora, las agencias de aduana tienen esos servicios también porque es un tema de un diligenciamiento de un formulario, usted tiene que especificar las materias primas, tiene que especificar el proceso de fabricación, tiene que especificar los nombres comerciales y los nombres técnicos de las mercancías. Entonces, si yo no sé de estos temas, por más de que los pueda hacer yo me certifico y yo prefiero, mi recomendación es que usted, si usted no conoce de estos temas, porque son algo muy específico, es certificado de origen, pruebas de origen, pues alíese y haga eso a través de los servicios que brindan las agencias de aduana, que muy claramente ellos tienen esos servicios y lo hacen de forma expedita y lo hacen conforme la ley para que usted no vaya a tener inconvenientes después. Entonces, y aquí lo que yo les decía, y está ahí escrito, nombres técnicos y comerciales amparados. Primero, en esas declaraciones juramentadas, primero, tienen una duración máxima de 2 años. Entonces, en esos momenticos, si yo ya firmé una declaración juramentada hace bastante tiempito, haga la verificación si la tiene vigente y cuándo se le va a vencer para volverla a renovar. ¿Sí? Segundo, los nombres técnicos y los nombres comerciales que aparecen ahí amparados tienen que ser esos mismos nombres que yo voy a utilizar en mis facturas para que no vayan a tener inconvenientes al momento de hacer esas pruebas de origen. Es decir, si mi producto tiene un nombre que yo le coloco, por decir así, tornillo K25, ¿sí? En mi factura tiene que aparecer tornillo K25. Yo no le puedo poner referencia X49. No, es que es la misma referencia. Es la misma referencia porque me empieza a generar disparidades y de pronto eso que yo estoy viendo no va a ser amparado por ese certificado de origen. Entonces es muy importante que los nombres concuerden. Aquí nombre concuerde, declaración juramentada, certificado de origen y factura. Y mire que ahí estoy teniendo en cuenta tres documentos propios de una exportación, ¿sí? Y lo último es también verificar con el comprador si los requiere, si requiere esos certificados de origen, ¿sí? Como yo les dije, esto demora un tiempo, una declaración juramentada. Si yo tengo todo listo y todo claro, yo la puedo hacer en un par de días. Pero por experiencia, las declaraciones juramentadas que nosotros tramitábamos cuando trabajaba en agencias de aduana, se demoraban casi meses. Mientras se conseguía la información, mientras se definía, mientras el formulario quedaba bien escrito, mientras se tomaban fotos de los procesos, mientras ese proceso estaba claro, ¿sí? Y mientras, bueno, todo esto, porque como les digo, les dije al principio, aquí entra comercio exterior, entra producción, entra la parte financiera, entra la parte de gerencia, ¿sí? Todo el mundo tiene que estar y de pronto investigación y desarrollo, porque pues aquí tienen que estar metidos y todos tenemos que estar en pro de poder sacar esta declaración juramentada. Sin declaración juramentada no puedo emitir un certificado de origen. Si está vencida, no me emiten el certificado de origen. Si no la tengo, pues mucho menos, ¿sí? Y otro aspecto importante es que esos países con los cuales yo voy a llevar mi producto tienen que estar amparados en la declaración juramentada. Importante aquí también, la declaración juramentada es por subpartida. Pues si tengo una serie de productos con diferentes subpartidas, pues debo de tener varias declaraciones juramentadas.
Importante entonces el tema declaraciones juramentadas para poder emitir, si debo o no emitir esos certificados de origen. Vámonos entonces con este quinto. Y este quinto tiene que ver con la parte logística y aquí tengo muchísimas historias también por contar. Mi mercancía puede soportar ese tránsito internacional sin dañarse. Mi mercancía puede soportar ese tránsito internacional sin dañarse. ¿Sí? Y aquí yo creo que, digamos, todos los exportadores o los que hacen la exportación por primera vez, por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta, han tenido inconvenientes con el tema de los embalajes. Con el tema de los embalajes. ¿Por qué? Porque hay embalajes que no aguantan una mercancía, que los embalajes que no protegen correctamente una mercancía. Hay embalajes incluso que, o por más embalajes que usted, por más protegida que va una mercancía, no le tuvo en cuenta a los temas de, por ejemplo, la naturaleza de la mercancía. La naturaleza de la mercancía. Recuerdo aquí en estos momentos el caso de un exportador también de la parte de alimentos que no tuvo en cuenta una serie de cereales que no se tuvo en cuenta que iban para Chile en épocas de más o menos como por estas épocas, ¿sí? Junio, julio, agosto, donde en el hemisferio sur, pues las temperaturas son bastante inferiores, son temperaturas muy frías. Y el producto, en estos momenticos, el producto actuaba y reaccionaba con esas temperaturas frías y se dañaba completamente, se pasmaba completamente, como dicen las mamás. Entonces, todo ese producto que fue en despachos de varios contenedores se dañaron por un tema de temperatura y de control de temperatura que lo pude haber anticipado con un conocimiento de mi naturaleza de mercancías. Sí. Otro caso que tuve recientemente fue una exportación hacia el Caribe de un producto, un insumo para un alimento, que el insumo para un alimento con altas temperaturas, y pues nosotros sabemos que en el Caribe, en un contenedor, las temperaturas pueden estar por encima de los 50 a los 60 grados Celsius. Pues ¿qué pasa? Estos productos reaccionan con las temperaturas y se dañan. Entonces era un insumo para alimentos con el cual se hacen una serie de jugos que con temperaturas altas se dañaban, ¿sí? Entonces se hizo una innovación a través del mismo embalaje porque ya estaba negociada la exportación. Mire, ya la exportación se tenía que hacer sí o sí, ya estaba paga, era la primera exportación y no se pensó en esa parte de la temperatura. Y obviamente cambiar costos, por ejemplo, empezar a utilizar embarques refrigerados a través de un contenedor para pequeñas cantidades. Contenedor refrigerado, pues los costos se incrementan muchísimo y no era posible hacer eso. A través de los empaques y los embalajes se pudo hacer un descenso de las temperaturas y eso pudo viajar como carga general, ¿sí? Pero en ese momentico se metió la persona de comercio exterior, se metió el que sabía de embalajes, se metió la agencia de aduanas, se metió la agencia de carga y entre todos se pudo llegar a una solución que fue factible, ¿sí? Que se pudo hacer para una primera exportación. Pero son contratiempos que yo intento evitar al máximo, ¿sí? Entonces, ¿puede mi mercancía soportar esto? Aquí, por ejemplo, estos son unos datos que me gusta tenerlos aquí porque eso es de la encuesta nacional logística última del 2018, donde me indican el porcentaje de empresas exportadoras que han desarrollado fichas técnicas. Y las fichas técnicas o las fichas de seguridad son las que me permiten a mí desde comercio exterior o desde producción o desde el transporte saber qué puede o no requerir en términos especiales de embalaje las mercancías y dependiendo de su naturaleza. Mire que son porcentajes que están alrededor del 66.7%. Sí, o sea, son porcentajes que todavía hay empresas, hay un porcentaje alto de empresas que no le ponen cuidado a esos temas y no le ponen la atención suficiente y pueden tener inconvenientes porque en el transporte internacional yo me puedo encontrar con todo. Sí. Aquí está las que verifican que el embalaje cumpla con las exigencias del producto y del mercado, un 75% de estas empresas. Mire que dependiendo de los sectores, hay sectores que son muy juiciosos como el agropecuario, que le pone cuidado obviamente al tema del embalaje, porque depende
de la integridad de ese producto. Y hay otros como construcción o comercio, donde de pronto esto no es tan importante y estamos en un 50%. Entonces, un porcentaje muy altos de empresas que no le ponen cuidado al tema de los embalajes. Y los embalajes empiezan a generar sobrecostos en la cadena. Aquí están consideraciones logísticas según el tipo de mercancía. Hay que verificar esas fichas técnicas y estas fichas de seguridad. Aquí hay otro aspecto importante y es el correcto embalaje y etiquetado de las mercancías, ¿sí? Tuve un cliente que en su primera exportación, por ser amigable con el medio ambiente, por reutilizar, por reciclar, utilizó cajas cajas eh, de otros proveedores en su exportación. Entonces, cuando fuimos a verificar esa exportación, porque quisimos ver cómo lo habían embalado, me di cuenta de que es una empresa que exportaba una serie de productos para los puertos, digamos, optimizar el tema de los combustibles en los puertos. Un tema de innovación bastante importante. Y vamos a revisar las cajas, y las cajas decían familia, Kimberly-Clark, ¿sí? Con los logos y con la información. Y yo, todos estos temas, oiga, estas cosas no las puede utilizar. Eso es etiquetado. ¿Sí? Voy a tener problemas a la salida en el momento de la inspección, porque como dice que aquí dice que aquí vienen rollos de papel higiénico, pero usted me está exportando unas platinas, ¿sí? Eso es dar papaya para que esto no pase. Y si me voy a aduanas complicadas, en los momentos de las inspecciones, en sus clientes en destino, decir, ¿usted por qué me envía unas cajas que estaban mal marcadas? ¿Sí? Entonces, por de pronto ahorrarme ciertos costos o por ser amigables, tampoco. En este tema de las exportaciones uno tiene que utilizar las etiquetas correctas. Las normas NIF 15, NIMF 15, que son las que me indican que los embalajes, si utilizo madera, tienen que estar correctamente con el sello del ICA y que vengan certificados. Julián, se te fue el sonido. Se me fue el sonido, ¿hace cuánto? Nada, ya. Ya, Nuevamente. ya. Bueno, compliques, gajes del oficio que a veces nos pasan aquí. Entonces yo les decía, estas normas NIMF 15, que son las que regulan pues toda la parte de los embalajes, tengo que revisarlas, tengo que decir que aparecen ahí, tengo que tenerlas en cuenta, ¿sí? Y como yo les decía, aquí es una mesa de trabajo, o sea, yo tengo que tratar de meter a todos los involucrados posibles, porque entra producción, entra investigación y desarrollo, entra financiero, entra comercio exterior, sí, entra gerencias, para que, bueno, todas estas informaciones que yo voy a, en últimas, ir, y en logística, obviamente, que van a ir como input para los embalajes, pues estén correctos, ¿sí? Hay empresas que a través de, pueden hacer 3, 4 años, 5 años de exportación y constantemente cambian los embalajes para hacerlos mucho más óptimos, ¿sí? Incluso yo conocí el caso de un exportador aquí en Colombia, aquí en Jamundí, de exportación de fertilizantes, que ellos cambian incluso las medidas estándar de los pallets. ¿Para qué? Para que los embalajes puedan ser más eficientes y puedan cargar más mercancías. Uno, cuando piensa en modificar medidas estándar de un pallet americano de 1,20 por 1 o los europeos de 80 por 1,20, ¿sí? 80 centímetros por 120 centímetros, perdón. Realmente pocas veces. Entonces son formas que conforme va pasando el tiempo voy haciendo optimizaciones que me permiten proteger mi producto, adecuarme más a una necesidad de mercado y al mismo tiempo reducir costos a través de innovaciones. Entonces son cosas que constantemente hay que irlos revisando. Vamos con esta sexta. Conozco los operadores de comercio exterior con los que voy a trabajar. Y aquí estaba, esta parte sí es muy clara, y en esto sí yo les digo que nos encontramos todos los problemas del mundo, y no necesariamente desde el exportador, sino desde los mismos operadores de comercio exterior. ¿Por qué? Miren esto, miren esta cifra. Porcentaje de empresas exportadoras que verifican que la documentación esté al día con puertos y aeropuertos, un 85% en promedio. Pero mire el sector construcción y agropecuario, que están por los 50 y por el 60%, o sea, no verifican esto. Y de pronto esta cifra que está aquí, yo pensaría que es un poquito maquillada, porque sí las verifico, pero a veces yo las verifico sobre el mismo tiempo. Y por no tener esto claro, también se me cae en una exportación. Si yo no estoy matriculado en un puerto, si yo no tengo un poder cuando lo he entregado a mi agente de aduanas, si yo no tengo un registro de clientes en los terminales portuarios, simplemente no me permiten ingresar mi mercancía.
Entonces, por más afán que yo tenga, tengo que cumplir con un Incoterm, tengo que cumplir con una fecha de entrega, tengo que cumplir con un booking que yo ya tengo, pero se me olvidó hacer este tema de estar al día con los operadores de comercio exterior, pues no se me mueven. Entonces, aquí la parte es estar al día con cada uno de los operadores de comercio exterior. ¿Cuál es la recomendación? Mapee toda su cadena de comercio exterior. Me voy a mirar, tengo que estar al día con el de montacargas, tengo que estar al día con el puerto, tengo que estar al día con el transportista, tengo que estar al día con la gente de carga, tengo que estar al día con la gente de aduanas, tengo que estar al día con las navieras, tengo que estar al día con las bodegas, con los depósitos. Y todos estos me van a pedir lo que se llama la circular 170. Esto no es de los operadores de comercio exterior. Los operadores se molestan porque uno pide desde el punto de vista del coordinador de la carga, que pueden ser los agentes o las agencias o los agentes de carga o los demás operadores, pues nos piden un montón de documentos que son la circular 170, pero mire que esto es para cumplir la normativa que exige la DIAN. La DIAN le exige a cada operador de comercio exterior que usted conozca a los clientes exportadores y que los conozca pidiéndole un montón de documentos, la Cámara de Comercio, que los certificados, que las notas de los estados financieros, que las cédulas de los representantes legales, de los contadores. Todo esto no es invención, todo esto lo exige la DIAN. Y ante auditorías le van a caer a quien no tenga esos documentos al día. Entonces, por eso es que, y ahora estamos hablando con todos esos temas de OEA, pues mucho menos, nadie se va a mover sin tener esos documentos al día. Entonces, esto lo tengo que tramitar, esto se vence cada año y tengo que tener marcadito ahí cuándo se vence para actualizarlo y no esperar a que tenga una exportación para hacer esas actualizaciones. Porque puede ser que, y me pasó muchas veces, mi representante legal no está en el país y no hay un suplente. Entonces, ahí pues ahí qué vamos a hacer. Y ahí usted no puede hacer nada. Si yo no tengo eso, pues yo como un agente de carga o como un agente de aduanas no me puedo mover. No me puedo mover. Y un puerto tampoco se va a mover. Y a ellos sí que no les importa. Tienen un montón de exportadores ahí e importadores de carga que sí cumplen con esa normativa. Si usted no la tiene, simplemente no utiliza los servicios y punto. Entonces, todos estos temas, los mandatos aduaneros, y por eso yo ahí coloco la excepción firmado por ambas partes, ¿sí? Yo tuve un caso con un cliente donde hicimos la exportación y en el último día, en el mismo día en que salía la exportación, me entregaron el mandato, ¿sí? Recuerde, este mandato tiene que firmado por su representante legal, ya lo firmó, sí, pero no lo ha firmado el mío. Y el mío está en otra ciudad, o está en Buenaventura, o está en Cartagena. Entonces tengo que enviárselos, firmarlos, ¿sí? Ahí se demora 1 o 2 días y después tengo que radicarlos en el puerto. Ahí se me demora otros 2 o 3 días más. Entonces yo no puedo hacer una exportación. Pero usted, ¿por qué, Julia? Porque es que no pueden, es que las necesito, es que es urgente. Pero usted, ¿por qué no tuvo en cuenta esto? Que no tenía un mandato al día. Aquí es muy fácil echar culpas con esa serie de los documentos. ¿Por qué son tan complicados? Porque es que la ley lo exige, porque es que la DIAN lo exige. ¿Por qué tú no me apoyaste? ¿Por qué de pronto a la gente de aduana se le olvidó entregarme esto? ¿Por qué no hubo una verificación previa? Las verificaciones las tienen que hacer los mismos generadores de carga. Los agentes de aduana, los agentes de carga, cualquier operación de comercio exterior está ahí, pero ellos, su obligación tampoco, obviamente su obligación es cumplir con la normativa, pero de pronto no estar pendiente de que al día esté. Quien debe estar pendiente es usted como generador de la carga. Entonces, ahí es una tareita para tener en cuenta, ¿sí? Vámonos con esta séptima. ¿Cómo evitar daños en las mercancías en las zonas primarias aduaneras? ¿Cuáles son las zonas primarias aduaneras? Los terminales portuarios, los terminales aéreos. ¿Cómo evito yo que estos daños pasen? Y en esta clave, aquí por experiencia, la clave es que en la medida de lo posible asista usted mismo o alguien de su personal, genial si es el representante legal, a las inspecciones simultáneas en las zonas primarias aduaneras. Es decir, al momento de hacer las inspecciones antinarcóticos, inspecciones DIAN si las hay, o inspecciones de las entidades ICA en BIMA, ¿sí? Estas inspecciones simultáneas, lo ideal es que el exportador esté ahí presente. ¿Por qué? Uno, porque para la policía antinarcóticos es un parte de seguridad. Si usted está ahí, me indica que usted hizo las cosas bien. No me está exportando algo raro, ¿sí? Segundo,
Usted puede determinar o guiar para que cierto, la mercancía no se vaya a dañar constantemente. De pronto hay mercancías que por su naturaleza son fácilmente que se puedan quebrar y se puedan dañar. Los operadores portuarios, yo digo, son personas, son muchachos que trabajan en las inspecciones. Quien ha ido a un puerto conoce esto. Ellos, por más de que su caja diga frágil, supremamente delicado, ellos van a hacer una manipulación muy deficiente, tiran cajas al suelo. Yo he visto eso tanto con mercancías delicadas. Yo digo, pero ¿cómo se permite que eso pase? Si usted está ahí presente, usted puede actuar para que eso no ocurra. Sí, entonces estoy protegiendo mi mercancía. Si hay preguntas de la autoridad aduanera, yo las puedo responder. Si ellos quieren hacer algo más intrusivo, yo mismo puedo generar formas para que esto no sea tan intrusivo. Otra recomendación es que usted despache mercancías de más como muestras para que sean dañadas en las mismas inspecciones, de tal modo que su mercancía que usted negoció con su cliente final le llegue completica y no le llegue dañada, ¿sí? Porque esto puede pasar. Ahora, la autoridad tiene la potestad para hacer estos procedimientos, pero si usted está ahí, usted puede hacer una guía y un parte de tranquilidad para eso. Entonces, las recomendaciones siempre en lo posible, asista. Mientras más usted asista, pues sí, es un gasto adicional, más si exporto por Cartagena, por ejemplo, pero voy a la fija de que uno va a tener tantos inconvenientes en la parte, pues, de las inspecciones. Sí. Julián. ¿Sí? Sí, tenemos una pregunta. Nos dicen, estas inspecciones aduaneras y me imagino que también inspecciones antinarcóticos se deben hacer aun cuando la empresa tenga una certificación BASC. Aunque la empresa tenga certificaciones BASC, sí, porque a ver, es que esto aquí no se busca como tanto de que no vaya a tener inconvenientes en la parte de seguridad, ¿sí? Pues yo puedo tener mi verificación base en seguridad y mi cadena de trazabilidad correcta. Pero recuerda, y aquí para quien nos hizo la pregunta es cómo yo evito daños, cómo yo evito daños. Entonces, las policías, como les decía, aquí parte y parte, ¿sí? La policía, si usted es BASC, si de pronto usted es conocido, puede de pronto obviar la parte de la inspección o no hacerla tan física, sino que de pronto hace una inspección documental. Y eso es claro, pero eso es potestad de ellos, ¿sí? Si es BASC, de pronto me puede ayudar a que esto ocurra. Si usted es OEA, la idea es que si es OEA, pues esto siga derecho, ¿sí? Pero en ese momento, si yo no soy BASC, o de pronto, independiente de si tenga o no, en el momento de hacer esas inspecciones, pueden haber daños de mercancía por lo que yo les digo, porque el operador la manipuló incorrectamente, o porque la policía por X o Y motivos le dio, no sé si de pronto a veces pasan estos, hay temporadas pico en los puertos donde casi todas las cargas salen que se revisan cierto día, están con problemas por algún tipo de contaminación o resultó un químico ahí que dio positivo para estupefacientes, sobre todo para los químicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es proveniente, son cosas que hay que analizar, ¿sí? El hecho de que sea vasco no me dice de que esto no vaya a pasar, ¿sí? No vaya a pasar. Tengo que mirar mi historial de exportaciones para ver qué tanto daños voy a tener en mi mercancía. Y esto es dependiendo de las mercancías. Hay mercancías que pues no les va a pasar nada. Hay mercancías que son como con la parte de construcción o donde si usted le mete ¿cómo se llama eso? Con un taladro y me perforan la mercancía o me perfora un mueble, por ejemplo, los que exportan muebles, pues me daña completamente la mercancía. No puede hacer eso. Busque otras formas. Entonces, si usted está presente allí, puede ayudar a que este tipo de cosas no pasen. ¿Sí? Son precauciones. Todo esto son precauciones. Pero lo que sí les dejo claro es que si usted más está allí, uno lo van conociendo. ¿Sí? Pero recuerde que los policías y la autoridad aduanera va cambiando creo que cada 6 meses. Entonces, pues lo que hizo quien conocía mi mercancía cambió a los 6 meses y tengo que empezar a hacer ese nuevo proceso con una persona nueva. Y pues todo esto depende de la autoridad aduanera. Entonces, son precauciones para que usted no tenga estos inconvenientes. Asistir no es obligatorio. Eso sí, no es obligatorio. Es una precaución que me permite de pronto optimizar los costos. Listo. Vámonos con esta octava, ya estamos terminando. Tengo claro cómo hacer el cargue. Aquí es fácil.
quien hace los cargues de las mercancías son los exportadores, ¿sí? Y aquí es verificar la forma y los tiempos de carga. Esto no tiene mayor inconveniente, pero a veces se obvia, ¿sí? Se me olvidó contratar el montacargas. El montacargas no estaba disponible. La tropa de coteros me quedó mal. No tenía personal para que me ayudase a cargar un contenedor, ¿sí? Me llevó el camión eh, sin estar planillado. Entonces, y los tiempos de carga. Si esos tiempos de carga, o de pronto no tenía mi mercancía lista al momento de los cargues. Entonces, aquí esta parte es como un chequeo. Puede pensar medio obvio, pero no es tan obvio. A veces este tipo de cosas no están listas. Y los cargues, si uno ve estadísticas, pues están por encima de los 3 horas, 4 horas, y es donde el transportista llega y cobra sus stand-bys. Y esos stand-bys pues son sobrecostos a la misma operación. A veces yo no especifico cuáles son esos lugares de carga y doy por entendido de que el transportista sepa. Más si yo tengo diferentes bodegas en las cuales mi mercancía puede estar. No, fíjate, es que no es mi bodega en Cali, era mi bodega en Jamundí donde tienes que ir a cargar. No, es que no es aquí en esta dirección, es en la dirección que queda aquí a otras 2 horas de distancia. Es decir, a veces no se es tan claro porque se obvian ese tipo de cosas, los transportistas también obvian ese tipo de cosas, entonces estos son puntos que tenemos que tener claros. Y aquí de pronto es bueno utilizar también indicadores. Indicadores para, por ejemplo, hay indicadores que me permiten decir si mi mercancía está lista en el momento del cargue. ¿Sí? Yo he visto muchas exportaciones donde apenas están haciendo los embalajes cuando el camión llegó. Y se demoran 3 o 4 horas o 5 horas y el pobre transportista ahí esperando con mucho sol de por medio de que le carguen el camión y él no se puede ir. Y después de esperar todo ese tiempo, resulta que la mercancía no entró en el camión. Entonces fue un cargue en falso. O sea, pueden pasar un montón de cosas cuando yo no planifico eso correctamente, no lo puedo dejar al azar. Cargues. Aquí tengo claro cuando llega la mercancía a destino y tiene que ver con algo que también revisamos y comentamos al principio, es que tanto yo conozco ese itinerario de exportación. No solamente listo, mi exportación va de aquí hasta Irlanda, como les decía al principio en ese caso que les presenté. Pero a ver, ¿Irlanda por dónde va a salir? ¿Por Buenaventura o por Cartagena? Va a llegar a Rotterdam y en Rotterdam ¿cuánto tiempo se va a quedar en la aduana? Y después se va terrestre o se va aéreo o se va marítimo para Irlanda del Norte, ¿sí? ¿Cómo se llega allá? Eso es una isla, ¿sí? No, pero es que hay un túnel, ¿no? Pero es que, ¿cuánto se demora todo este tiempo? O sea, todo ese itinerario de exportación debo de conocerlo, ¿sí? No es solamente cuál es el itinerario más barato y listo, porque a veces el más barato resulta que su mercancía termina dándole toda la vuelta al mundo entero y no llega al destino que es. Entonces, esto lo debemos conocer. Ahí tengo que verificar los bookings, Si para una exportación aérea, si usted no tiene el booking de la aerolínea, usted no se la reciben en las bodegas de la aerolínea, simple. Entonces, son puntos que tengo que verificar allí, conocer estos itinerarios también para ser muy claros. Recuerden lo que yo les dije al principio, las notificaciones que yo les hago con los clientes finales con el tema de los Incoterms, ¿sí? Cuándo zarpó, cuándo llegó, cuándo la entregué, cuándo le va a llegar. ¿Sí? Todas esas cosas tengo que tenerlas claras, tengo que tener las medidas para evitar problemas después con los contratos de compraventa. Y aquí hay ventajas y desventajas dependiendo de la modalidad de embarque. Recuerde, el aéreo, ciertas ventajas, los marítimos, los consolidados sobre todo, que son no tan frecuentes como los contenedores y los tiempos de tránsito se incrementan más, donde hay, dependiendo de si hay cargas para consolidar, cambian los itinerarios, todo eso lo tengo que tener claro, para yo ser muy claro en el momento de mis clientes finales y no darles falsas expectativas. No darles falsas expectativas. Controle sus tiempos y controle usted el éxito de sus exportaciones. Y esta Julián. la décima, ¿sí? Julián, sí. Tenemos una pregunta, aunque es un tema que ya habías pasado, que es acerca del embalaje correcto. Nos Sí. pregunta un participante que tú mencionas en un ejemplo que los palets habían sido modificados, pero la pregunta es, ¿pero no se supone que estos son estandarizados según las normas ISO? Sí, y ahí les respondo, los palets están estandarizados por normas ISO,
para que, digamos, usted puede cargar un contenedor fácilmente y ya está claro que, por ejemplo, un contenedor de 20 le caben 10 pallets en el primer piso si usted utiliza pallets americanos, ¿sí? Si utiliza pallets europeos creo que es un poquito más, pero del hecho de tenerlos estandarizados no me impide a mí de que yo pueda jugar con el pallet. Ahí tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, uno, para dónde va la exportación, porque mi cliente puede tener más facilidades o menos facilidades de manejar un pallet que no es estandarizado. ¿Sí? Esto lo tengo que hacer un estudio o una verificación previa de esto. Pero, como yo les decía, yo puedo jugar con esto para que ya pueda hacer, digamos, en el caso de este exportador que les comenté, hizo los pales más pequeños. ¿Para qué? Para que pudiese entrar más mercancía y pudiesen cargar más mercancía. Específicamente para este exportador, ellos no podían cargar el full de los contenedores hacia arriba. El producto se dañaba. Los envases y los embalajes, perdón, los empaques, que eso era una exportación de un líquido en unos totes, se dañaban si tenían mucho peso hacia la parte de arriba. Entonces hicieron, digamos, innovaciones en el embalaje, en los pallets, para que pudiesen cargar más, no tener problemas por más de que no fuesen estándares. Entonces, si yo, digamos, en el contenedor de 20 cargaba dos, digamos, dos a lo bajo, Julián, se te está entrecortando un poco. pues ellos Julián, cargaban. Siguiente portada. Hola, hola, hola. Sonido. hola 1, Julián, 2, sí, 3. te perdimos como 30 segundos, pero ya estamos escuchando bien. Denos un momento, ya me estoy contactando con Julián. Listo, ahí lo Ya, Julián, tenemos. tienes Creo el que ya volví. micrófono listo, ¿Sí? ya sí. Listo, ahí ya volviste. Perfecto. Bueno, nos disculpan aquí nuestros asistentes. Esto es normal con las... eh, aquí dependemos en mi caso yo dependo de Claro, para el caso de la conexión a internet. Y bueno, pero bueno, aquí ya volvimos otra vez eh, en acción. Entonces, bueno, como le decía a nuestro participante, usted puede hacer innovaciones, pero no está el hecho de que sea un pallet ISO estándar para que pueda moverse fácilmente a lo largo de la cadena, no me restringe a mí de que tenga que ser así. Usted puede hacerlo, puede hacer sus innovaciones y siempre y cuando no vaya a tener problemas con los, digamos, con las, con las, eh, ¿cómo se llama? Con los operadores que realizan todas estas operaciones, los montacargas, y no voy a tener problemas con todo esto, pues está ok. O sea, tampoco puedo hacer un pallet de 3 metros, o sea, hay cosas que pues se me salen de lo normal. Yo puedo optimizar, pero ¿quién me va a levantar un pallet de 3 metros y va a jugar con el tema de los equilibrios? ¿Sí? Entonces, ahí está la inquietud. ¿Listo? Y finalizamos con esta, y es si tengo blindada la cadena logística de exportación. Tengo blindada la cadena logística de exportación y esto tiene que ver con un tema, obviamente, de seguridad, de gestión del riesgo, de trazabilidad de mi mercancía. Y aquí es, en primera instancia, verificar si con quien yo estoy trabajando, yo ya le hice una verificación de SARLAFT, ¿sí? Del Sistema de Administración de Riesgos para Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Sí? Yo puedo verificar listas vinculantes, no vaya a ser que le vaya a hacer una exportación y me involucre con un agente de carga X, porque a veces cuando yo vendo export o FCA, alguien más, mi comprador, define quiénes son los participantes, quiénes son los agentes de aduana, quiénes son los agentes de carga, y a veces estos, como hay tanto en el mercado, pues uno puede encontrarse con de pronto algún operador que no sea tan digamos, tenga una buena trazabilidad en esta parte.
O en última, si yo le termino exportando a una organización que financie terrorismo, pues me hice un harakiri automáticamente. ¿Sí? Entonces yo hago estas verificaciones, yo hago también siempre hacer procesos de inspección. La recomendación es que su mercancía de exportación esté siempre separada en su bodega del resto de las mercancías, de quien tenga acceso a ellos solo sea una sola persona, ¿sí? Para evitar de que haya problemas de pronto con contaminación, uno nunca sabe. Por eso es que se verifican tanto las mismas personas que hacen participación. Yo tengo una empresa que nunca le dice a sus mismos trabajadores cuándo va a exportar ni qué mercancía es para exportación. ¿Por qué? Porque eso es parte de sus políticas de seguridad. Revisar los vehículos, revisar los contenedores, hacer pruebas con luz, hacer pruebas de belleza de que el piso de los contenedores son las enmendaduras, todo este tipo de cosas raras que pueden pasar, donde puede camuflar alguna operación ilícita. Esas son formas en las cuales yo las verifico. Y si yo veo cosas que a mí no me parezcan, no me llamen, no me generen confianza, yo las puedo rechazar tajantemente, pero siempre y cuando yo tenga el proceso implementado allí en mi empresa, ¿sí? Obviamente, contratación con los operadores de certificados BASC. Si yo contrato transportistas, agentes de carga, agencias de aduana que tengan certificación BASC, ¿sí? Porteadores que tengan certificación BASC, pues yo voy un poco a la fija, ¿sí? Y ahora lo que nos quieren es llevar a que tengan certificaciones OEA, cuando ya digamos, bueno, ya se está abriendo la parte de OEA para más operadores de comercio exterior. Entonces, de que ellos tengan estas certificaciones porque pues, hace parte de que se cumplan todos estos. Y también, de pronto, también revisar los precintos de seguridad. Hay precintos especiales que me permiten saber en tiempo real cuando mi mercancía ha sido abierta en lugares que no deberían haber sido abiertos, o hay X o Y técnicas que se puedan inventar los no amigos de la ley para tener problemas en esta parte. Entonces, es siempre tener un sistema de control de riesgo, aplicar políticas, revisar SARLAF, revisar certificaciones BASC. Entonces, estas 10 claves. Entonces, pues ahí está. En resumen, son estas 10 claves con las cuales yo puedo tener exportaciones exitosas, porque cada una de ellas me permite, vamos a resumirlas brevemente. Primero, revisar esos contratos de compra-venta, ¿sí? Obtener los vistos buenos de la policía antinarcóticos. Sin esto yo no puedo exportar, no me lo autorizan, no puedo ingresar las mercancías, no puede, se para el proceso aduanero, ¿sí? Determinar las formalidades aduaneras de exportación para saber si me hace falta un documento o un proceso adicional que tengo que tener en cuenta. Tener la declaración juramentada al día para los certificados de origen. La quinta, verificar las fichas técnicas, las fichas de seguridad, los MSDS, que son las fichas de seguridad. Tenga la documentación al día con áreas de comercio exterior. Asista a las inspecciones simultáneas en la mayoría de los casos y aplicar estas gestiones de riesgo y trazabilidad. Aquí hay 10 claves para que su exportación desde el punto de vista logístico y aduanero pues sea exitoso. Pueden haber muchas más si me voy al detalle, pero pues digamos, traté de resumir digamos 10 de las principales. Y aún así, en últimas, yo le digo que si a mí me pregunta Julián, ¿cuál es la clave que tú consideras es la más importante de todas? Yo siempre la digo y es un TC. Un TC de lo más posible de las exportaciones. Y por un TC es, levántese de su computador, levántese de su oficina y vaya y siéntese con la parte logística. Vaya y usted mismo participe. Yo estoy hablándole a personas coordinadoras, a los jefes de comercio exterior, a los coordinadores, a los analistas, que pasamos mucho tiempo pegados del computador, pues obviamente negociando todo esto y haciendo que todas las cosas fluyan. Pero mientras yo más me unte, mientras yo más me empape de las operaciones, yo vaya a los cargues, yo vaya a los puertos, yo revise cómo funciona, yo me paro ahí, yo puedo empezar a tomar decisiones y tomar incluso decisiones en tiempo real, ¿sí? Oiga, nos faltó aquí una etiqueta. Oiga, lo que yo les dije de que me pillé que había cajas con el logotipo de familia para una exportación, ¿sí? Oiga, cambiemos esto. Oiga, necesitamos esto otro.
se me olvidó pensar en esto. Mire, nos pasó que la mercancía no cupo en el camión. ¿Qué tal si la volteamos de esta forma? ¿Nos permite? ¿Se puede? ¿No se puede? Señor de producción, venga. ¿Sí? Mientras yo más me unte de todo esto, más tengo control. Y mientras yo más control tenga de mis exportaciones y cómo es el flujo y las operaciones, pues yo más exitosas van a ser. ¿Por qué se caen tanto? Porque hay falta de control. Yo delego y digo, señor agente de carga, haga todo. Señor agente de aduanas, usted haga todo. Y si hay problemas, pues ahorita me pongo yo bravo con usted. No, sí, empiece por usted mismo, úntese y empiece a hacer sus correctivos allí y a verificar todo. Para mí esa es la clave más importante de estas 10 que le presenté. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Aquí están también mis datos si de pronto quieren seguirme también a través de las redes sociales, que también comento mucho sobre logística y la exportación, digamos, en términos del conocimiento a la colombiana. Mi teléfono si me quieren hacer alguna otra pregunta en particular. ¿Listo? Y mi LinkedIn también si me quieren contactar. Nuevamente, para eso estamos, para apoyarnos entre todos y compartir toda esta información. Eh, Listo. Julián, muchísimas gracias. De verdad, muy completa la radiografía que nos acabas de dar con respecto a todo lo que tiene que ver con cómo tener una exportación exitosa desde Colombia. Esperamos que para todos nuestros participantes haya sido de mucha utilidad esta información. Realmente tuvimos pocas preguntas, pero durante la intervención las pudo Julián responder y adicionalmente pues teníamos otra sección de preguntas que nos habían enviado previamente, pero que también ya Julián tuvo la oportunidad durante la presentación de responderlas. Se habló de la pandemia, se habló acerca de recomendaciones de seguridad, que fueron como los dos temas que más se tocaron por parte de los participantes en el momento de la inscripción. Julián, muchísimas gracias. Excelente la radiografía que nos acabas de dar. Igualmente, invitamos a todos los participantes. Tenemos todavía 2 conferencias más. El 20 de agosto, también a esta misma hora, errores más comunes en la documentación de importación. Y el 10 de septiembre tenemos cadena de frío en exportaciones. Entonces, este es el trabajo que está haciendo el Comité de Comercio Exterior de la seccional del Valle del Cauca de la ANDI para todos sus afiliados y en este caso que lo hemos hecho comité ampliado para que también no afiliados puedan participar y puedan aprovechar esta oportunidad que también nos brinda de las pocas cosas buenas que nos trae esta pandemia es que aquí podemos estar todos conectados remotamente desde diferentes partes del país. A todos les agradecemos muchísimo. Diana, no sé si tienes algo adicional para añadir antes de que nos despidamos y obviamente respetar el tiempo de todos que habíamos presupuestado 1:30 para esta conferencia. Gracias, Víctor. No, darle las gracias a Julián. Muy completa su presentación. Esta es la segunda vez que lo tenemos y la verdad han sido muy buenos los comentarios por los participantes. Espero no sea la última. Podamos seguir continuando haciendo cosas juntos y darte las gracias a ti, Víctor, también por acompañarnos. Y bueno, ya le recordaste a todos que estén pendientes de las 2 conferencias que nos quedan faltando, que hacen parte de este ciclo que hemos arrancado a partir de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, no olviden registrarse. En el chat les he dejado el link. De esa manera les hacemos llegar la presentación y la grabación de este comité. Muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.